Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta tarde estamos aquí en Personalidades Empresariales de R&R Radio Online. Contamos con un invitado especial. Él es un destacado periodista del periódico El País, con una larga trayectoria. Él es Cédric Raciel. Cédric, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Un gusto Muy saludarte. bien. Igualmente, bueno, gracias por atender la invitación. Sobre todo, sabemos que tu agenda anda muy apretada y que, bueno, hoy vamos a hacer algo para conocer más un poco del periodista, del ser humano que hay detrás de esa pluma. ¿Quién es Gracias. Cédric Raciel? ¿Cómo se definiría a sí mismo? Bueno, creo que nadie me había hecho esta pregunta nunca. Es compleja. Pero bueno, soy un reportero, ante todo. Llevo 15 años ejerciendo este trabajo, un poquito menos, 13 años ejerciendo este trabajo. Desde la universidad, a mediados de la universidad, decidí que quería seguir este oficio porque me parecía una buena herramienta para, suena cursi, pero en verdad para contar, darle visibilidad a un montón de problemas que padece la gente, sobre todo en los márgenes. Eso era lo que más me motivaba. Y entonces a eso me dediqué en la universidad, a aprender sobre teoría crítica, sobre todo. Un poco mi formación fue un poco más de sociología y ciencia política. Y ahora, bueno, pues lo estoy aplicando en el periodismo. Ahora estoy en El País, el periódico español. Tiene una redacción en México, llevo aquí 3 años. Antes estuve en Animal Político e inicié mi carrera en el periódico Reforma. O sea, con una trayectoria en medios importantes a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, y debo decir que estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, en la Ciudad de México, que es donde entiendo que tú también estudiaste, ¿no, José? Sí, ahí estuvimos hace algunos años, poco antes que tú, pero bueno, es parte también de la formación que tenemos como universitarios en la máxima casa de estudios del país. Claro. Bueno, sí, como Ahora, sí, me entré más ya en el turismo de investigación. Sí. claro, y aparte te has dedicado también a investigar a profundidad, tanto es así que ya tienes algunos libros ya editados. 2 libros, me parece que igual es modesto, pero sí, 2 libros que son 2 reportajes. Eh, Me gustaría seguir en esa línea. Un libro se llama El caso Viuda Negra, y esto es una indagación sobre una red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos en el PRI, en la época de Peña Nieto, que implicó a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a un montón de gobernadores del PRI, con la finalidad de desviar el dinero público y meterlo, inyectarlo a campañas electorales. Un caso interesante porque terminan asesinando a uno de estos exfuncionarios de Hacienda que participaron en este desvío. En un vuelco rarísimo de la historia, detienen a su esposa, la acusan de un crimen pasional, pero en el fondo, lo que yo y mis colegas, con lo que escribí, porque es una coautoría de mis colegas de Animal Político conmigo, es que la hipótesis es que fue un asesinato más bien político, eh, cometido para callarlo, porque sabía demasiado. Y el segundo, que se publica este año y justo estoy todavía en la temporada de presentación, se llama Licencia para Robar, y es un libro que habla sobre el enorme fraude cometido en Segalmex en el sexenio de López Obrador. Y ahí mi compañera Georgina Cerega y yo, que lo hicimos estando aquí en el país, en el periódico El País, pues documentamos el tamaño del desvío, los personajes implicados. Y a mí me gustaría apuntar que si bien se trata de 2 libros apenas, bueno, están respaldados en un trabajo de investigación muy sólido, pero sobre todo destacar que hubo un descubrimiento de un caso de corrupción en la época del PRI, lo documentamos. Hubo un caso de corrupción en la época de López Obrador, se documentó. Esto sobre todo para los lectores que no tienen fe en el periodismo de investigación y piensan que hay un sesgo de nuestra parte, un sesgo político. No lo hay.
investigamos la corrupción ahí donde se destapa. Ahora, pudiéramos decir que, bueno, son dos casos importantes porque fue un desvío millonario, pero son dos casos emblemáticos de los últimos años, donde también han surgido otros casos importantes de corrupción. Sí, bueno, pues mira, ya el sexenio de López Obrador, en su sexenio López Obrador, pues solía un poco desligarse de los fracasos de sus políticas, echándole la culpa al pasado. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo para comenzar a revisar las decisiones, los errores de estas administraciones, ¿no? Y en eso estamos. Sí, sobre todo, bueno, porque estos casos que han surgido, bueno, son una marca que hasta parece que, bueno, que los gobiernos en turno tienen que cometer actos de corrupción, cuando en realidad es la principal lucha o es la principal bandera que tienen al momento de llegar a la administración. Uh-huh. Sí, bueno, una bandera de López Obrador era, bueno, de Morena, no solo de él, ¿no? Pero era, por un lado, el sacar a los pobres de esa circunstancia y, por otro lado, combatir la corrupción. Y el desvío, el boquete en Segalmex cristaliza, se vuelve muy problemático porque cristaliza que se hizo lo contrario en las dos banderas, ¿no? Por un lado, esto sucede en una institución, la CONASUPO de López Obrador, que tenía la vocación de cuidar a los pobres, de ayudarlos, de aliviar su circunstancia tan injusta, y pues luego de que se descubre el enorme desvío, el expresidente protege al exdirector de Segalmex, que era Ignacio Valle, un personaje muy, muy importante para él en su biografía política, porque fue su mentor. Entonces López Obrador pues demuestra que es que siente una gran gratitud hacia que fuera su guía político, y entonces pues maniobra para que no se le investigue, ¿no? Y eso es un encubrimiento de entrada, y pues sobre todo pues, pues que hay impunidad en el caso, ¿no? Es decir, hay algunos funcionarios ahí ya encarcelados, empresarios, prestanombres, pero bueno, las principales figuras del saqueo, entre ellas Ignacio Valle, pero también su exconsejero jurídico Julio Scherer, no están para nada llamados ni involucrados en la investigación de la Fiscalía, y eso es una decisión política de la Fiscalía también. Ahora bien, ahora que has dado a conocer, bueno, los hechos y sobre todo de estos dos actos de corrupción que han sido enormes, ¿cuál es tu perspectiva, ahora sí, en términos del combate a la corrupción para los próximos años? Porque también pueden surgir cosas que también cambien la perspectiva, ¿no? Claro, a ver, el gobierno de Sheinbaum va empezando, lleva un año, y a mí me parece que apenas comenzaremos a ver cómo aborda ciertos problemas. Ya lo estamos viendo algunas notas de contraste respecto de López Obrador, ¿no? El combate a la corrupción me parece un buen ejemplo. ¿En qué me baso? Bueno, dos casos. El tema del huachicol fiscal, es su administración la que lo denuncia, la que lo hace público en una institución eh, tan querida por López Obrador, ¿no? En la Marina. Eh, y el gobierno asume las consecuencias, ¿no? Y luego el caso de la barredora de Hernán Bermúdez, un personaje muy cercano al senador Ana Augusto López, que el mismo gobierno también lo trae desde Paraguay, maniobra políticamente para que llegue pronto, y ya hubo una audiencia de vinculación a procesos, es decir, la cosa va avanzando, y a pesar de lo desgastante que es para Morena, pues la presidenta asume ese desprestigio. Entonces, a mí me parece que son dos movidas que de entrada me dan una buena impresión, que yo creo que están marcando
pues sí, como te decía, un contraste respecto al expresidente, porque recordemos que en la administración del expresidente, pues había una especie de oídos sordos ante la corrupción, ¿no? Él estaba muy convencido de su mantra de que las escaleras se barren de arriba para abajo y que como él no era corrupto, que de eso no tengo ninguna duda, nadie más lo sería, pues entonces hubo licencia para robar, que es una cosa que poco explica el título de nuestro último libro, porque pues de que hubo corrupción la hubo. Acabamos de ver en las denuncias contra la ex titular del CONACYT, las denuncias en el caso de la CONADE, bueno, y ahora mismo pues esto que estamos viendo de Huachicoleo Fiscal y por supuesto el caso de Segalmex. En estos casos de trascendencia, ¿qué importancia consideras puede tener la influencia de Estados Unidos y sobre todo la política de Donald Trump hacia México? Pues ha tenido mucha influencia, eh, y para bien, yo creo. O sea, es en estos casos donde la casualidad da un buen resultado, porque la agenda de Estados Unidos de alguna forma eh, le facilita el trabajo a Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo, el combate al narcotráfico y en la desarticulación de las redes de complicidad de parte de los funcionarios, pues a ella les está sirviendo también para limpiar la casa, ¿no? Respecto de funcionarios corruptos, por ejemplo. Un buen ejemplo creo que es la extradición, la expulsión, la entrega de estas decenas de capos y de otro tipo de delincuentes que los quiere Estados Unidos, México no los quiere aquí, pero se habían entrampado sus procesos de extradición. Eran muchos de estos líderes seguían gobernando desde las cárceles. Entonces, pues es un final feliz para México, ¿no? Termina deshaciéndose de estos criminales, los tiene ya Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con la migración, por ejemplo, ha habido grandes decomisos de armamento, de drogas, detenidos, muchos detenidos. Estados Unidos está comenzando a hacerse cargo del tráfico de armas. Es decir, en su momento, cuando se firmó el TEMEC, porque esto no solamente es de Trump, ¿no? Cuando se firmó el TEMEC, una de las demandas de ese acuerdo era que en México pues mejoraran las condiciones laborales, ¿no? Que hubiera independencia sindical. Bueno, eso al país le conviene, ¿no? Entonces, sí, de rebote, varias eh, de las los rasgos que componen la relación con Estados Unidos tienen impactos positivos dentro de México. Normalmente vemos todo lo negativo, que es las presiones, la injerencia, las amenazas, pero bueno, hay un reverso que yo creo que es muy conveniente como esto que te cuento. Así es. ¿Qué sigue para nuestro país en los próximos meses y en los próximos años? Eh, bueno, pues va a estar complicado el panorama político. Eh, yo creo que el 2026, además de la renegociación del TEMEC, o no renegociación, o la revisión del TEMEC, aunque Donald Trump ha dicho que lo quiere renegociar, habrá que ver qué tanta fuerza ejerce. Pero internamente en México comenzarán de facto el relevo para la sucesión, para las elecciones intermedias de 2027. Entonces, va a ser un año muy complejo, se van a cruzar elecciones federales de diputados, las elecciones judiciales, eh, en varios estados la renovación de gubernaturas, congresos locales. Tuvimos información que publicamos en el país de, además, la revocación de mandato se va a hacer ese mismo día, entonces Sheinbaum va a aparecer en la boleta. Es decir, es un muy complejo año. El tironeo político va a estar muy pesado a partir del año que viene, ya está empezando. Y, y bueno, el 2027 es el primer escalón para 2030, así que mucho está en juego, sobre todo dentro del oficialismo.
La oposición está muy desarticulada, muy disminuida, pero las tensiones dentro de Morena por el poder, por el protagonismo, están al orden del día. Entonces habrá que estar pendientes a el surgimiento en esta correlación de fuerzas internas, pues quizá el surgimiento de una nueva vertiente, ¿no? Dentro de Morena. El regreso de Ebrard, por ejemplo, quizá la caída de algunos de estos morenistas importantes que han sido señalados por despilfarro, por frivolidad, por presuntos actos de corrupción. Entonces, insisto, y también pues poner atención al estilo de gobierno de la presidenta, porque el segundo año yo creo que será su primer año como una presidenta ya afianzada en el poder, con las palancas de la administración en las manos y pues ya tomando decisiones más soberanas. Una vez que ya, pues, poco la presencia y la ausencia de López Obrador, la fuerza, la influencia de las que en su momento fueron las corcholatas, quizás está atemperando. Entonces, habrá un importante acomodo y bueno, y quizá el brinco de Omar García Harfuch hacia la candidatura también. Pues muchísimas gracias, Cedric. Gracias por haber estado con nosotros. Y ya por último, ¿cuál sería tu recomendación o cuál sería tu perspectiva para los mexicanos de aquí en adelante? Bueno, pues creo que ha habido en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum indiscutibles avances. La reducción de la pobreza es un indicador muy importante, innegable, ¿no? Un poco gracias en parte al aumento del salario mínimo, a la eliminación del outsourcing, ¿no? Entonces son buenos avances, yo creo. A mí me gustaría que la reforma para que el trabajador mexicano trabaje menos horas a la semana avance pronto, porque eso es una cosa que al mexicano le importa mucho más que si hay legisladores plurinominales, ¿no? Pero entonces, y bueno, y ver qué tanto esto repercute en un atemperamiento social, a ver si esto logra reducir la violencia. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos, la violencia y la inseguridad, un montón de zonas, pues francamente sí, en control no del gobierno, sino de grupos fácticos, en su mayoría criminales. Pero como mexicanos, y eso también me lo digo a mí, no solo es una perspectiva para quien nos escucha, José, me gustaría tener confianza y me gustaría que tener confianza no solo en las autoridades, sino en nosotros como sociedad para salir adelante de este enorme bache que, insisto, es el de la inseguridad y la violencia. Pues muchísimas gracias, Cedric. Gracias por haber estado con nosotros aquí en R&R Radio Online. Bueno, seguimos al pendiente, va a haber más temas más adelante que nos gustaría nos dieras tu opinión. Gracias a ti, José, por la invitación y saludos a quienes nos escuchan. Un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado, nos siguen en nuestras redes sociales. Denos por ahí su like, su dedito hacia arriba. Y bien, pueden seguirnos directamente en nuestra plataforma. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.